Me viene al pensamiento lo que dijo el apóstol Pablo cuando revela estas palabras tan importantes y tan poderosas que él dice que fue llevado de alguna manera al tercer cielo y de alguna manera, aunque no sabemos nosotros exactamente porque Pablo no menciona exactamente, pero dice que vio cosas que él no puede decirlas. Quiero decir una cosa, hermanos amados, hermanos queridos. Cuando uno llega a cierta madurez, tiene que aprender a decir solamente lo que Dios dice, lo que Dios te permite, lo que Dios quiere. Tienes que aprender a decir solamente lo que Dios quiere. A Pablo no se le permitió hablar. A Pablo no se le permitió decir nada de lo que vio en el tercer cielo o en la visión que tuvo, esta visión apocalíptica, esta visión juanina, vamos a decirlo así. Pero a Juan se le permitió decirlo. ¿Por qué razón? No sé, solamente Dios sabe, pero a Juan se le permitió escribir lo que vio. A Pablo no se le permitió escribir lo que vio. Pero si hubiera sido así, Pablo hubiera escrito un libro apocalíptico, un libro tipo Daniel, Ezequiel, un libro de escatología, un libro donde revelara cosas difíciles de entender para gente madura, porque Pablo era un hombre maduro. Pero ¿cuál es la razón por la cual Pablo no escribe, no solamente menciona? Es porque Pablo entendía que la obediencia es más importante que los sacrificios. A Pablo no se le permitió decir esas cosas. Y Pablo entendía esta importancia. Él entendía la diferencia entre obedecer. Cuando llegas a un nivel de entendimiento espiritual, hermano, llegas a entender que no se trata de hacer, se trata de obedecer. Juan capítulo 3, versos 7 y 8, dice que el Espíritu Santo es el que nos guía. Esto es muy importante entenderlo, porque encontramos ministros que hacen y hacen y hacen, pero no entienden lo que hacen, porque se mueven por la carne, se mueven por sus propios impulsos, quieren ganar al mundo, pero no le preguntan a Dios cómo, no le preguntan a Jesucristo cómo, no le preguntan al Espíritu Santo cómo, no analizan el texto bíblico, no maduran. Y es necesario enseñarlos nuevamente a discernir, hacer la diferencia entre discernir e intuir. Intuir es más espiritual todavía que discernir, ¿eh? La palabra intuición viene de antes de Adán, cuando Adán antes de pecar. Ellos intuían a Dios, Dios estaba con ellos, estaban en un nivel donde no había pecado. Tenemos que aprender a intuir, aunque estamos en medio del pecado, pero no somos pecadores por voluntad o por práctica. Eso es lo que nos hace diferentes. Pero pasar a un nivel de entendimiento, hermano, un nivel de entendimiento de este tipo es sumamente importante para la iglesia de hoy, especialmente cuando estamos viendo una de las primeras manifestaciones de lo que va a ser el mundo futuro, de cómo va a ser el mundo cambiado y transformado. Si esta pandemia no es nada de lo que viene, es aún peor lo que viene, muy agresivo, 200% más agresivo. Vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Pero la iglesia necesita predicar el Evangelio de Cristo. Necesita predicarle al mundo que se convierta y se arrepienta. Pero también necesita enseñarle a la iglesia a crecer, a ser espirituales, a ser obedientes, como dice 1 Samuel 15:22. Hermanos amados, hermanos queridos, es sumamente importante que aprendamos a ser espirituales, hombres y mujeres de Dios. Y me estoy refiriendo específicamente a los ministros, a los hijos de Dios, a los trabajadores en la obra, a los ministros, a los 5 ministerios. ¿Cómo vamos a darle mensaje a una persona si nosotros somos desobedientes? Los ministros, la iglesia de Jesucristo, los santos, pero muy específicamente si nosotros los ministros, los predicadores, somos desobedientes a Dios. ¿Cómo vamos a hablarle a la iglesia? Le vamos a decir que obedezca cuando nosotros no obedecemos a Dios, ni siquiera consultamos a Dios. Bueno, Pablo dice que ve cosas terribles que no se pueden decir. Pero Pablo no las dijo por una simple razón. Y esto es lo que quiero que entienda, hermano ministro del Evangelio. Pablo no las dijo por una simple razón, porque no se le permitió decirlas. Solamente mencionó esa experiencia, pero no se le permitió
decirlas. Y él obedeció a Dios. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Soy el hermano José. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.